En la libreta sobre pereza, publicada por el Instituto de Principios Básicos de la Vida, las declaraciones iniciales del Sr. Gothard son estas. En épocas extraordinarias, Dios busca hombres extraordinarios. Tales hombres no necesitan gran intelecto, talento ni recursos, simplemente necesitan ser conductos obedientes por medio de los cuales Dios se pueda mostrar poderoso. Para la mayoría de los hombres, el enemigo de la obediencia no es la rebeldía obstinada, sino la pereza incapacitante. Es incapacitante porque sus características sutiles no se reconocen con facilidad. Nunca olvidaré cuando se terminó y se publicó el Manual del Hombre Tomo 1. Yo estaba muy emocionado porque yo se lo quería exponer a mis hijos. Contiene toda clase de aplicaciones para enseñar los caminos de Dios a los hijos. Así que ponía mi despertador, me levantaba temprano y empezaba a preparar. Revisaba el manual y preparaba mis versículos de la Biblia. Había comprado un pizarrón y lo había colocado junto a la mesa de la cocina. Yo entraba temprano antes de que ellos se levantaran y hacía pequeños dibujitos que servían de punto de partida para enseñarles las cosas de Dios, los principios y caminos de Dios, y anotaba mis versículos ahí y esperaba que ellos llegaran. Parecía que ellos lo disfrutaban mucho y yo trataba de simplificarlo al nivel de ellos. Eran pequeños en ese tiempo. Katy estaba en segundo año y Cindy en cuarto. Y conversábamos acerca de estos temas y parecía que Scary tenía mucho interés porque venía con su cuaderno de apuntes y él anotaba mientras yo hablaba y anotaba versículos como pudiera a sus 7 años de edad. Pero después de varias semanas empecé a racionalizar. Ya les he enseñado bastante. Han aprendido mucho en estos días y me he tenido que desvelar. Cada vez es más difícil levantarme por la mañana. No haría daño tomar un descanso. Así que una mañana dormí hasta más tarde porque me había desvelado. Al día siguiente más tarde y, como si nada, había pasado una semana. Un día Faye me animó y me dijo, Jim, era un jueves en la noche y me dijo, Jim, ¿por qué no vuelves a darles esas enseñanzas a los niños? Yo creo que están aprendiendo mucho de los caminos de Dios. Me parecía tan bueno que hubieras estado haciendo eso. Le dije, pero Faye, es muy difícil. Tú trata de cumplir las responsabilidades de padre. Son tantas cosas. Pero puse mi despertador y me levanté y me puse a dibujarles algo ahí el viernes en la mañana. Cerca de mediodía, Faye me llamó y me dijo, Jim, ¿podrías pasar a recoger a los niños en la escuela? Yo no voy a poder. Y le dije, sí, cómo no, yo voy. Así que me organicé para pasar por ellos y llegué a la escuela. Niños por todos lados corriendo, saliendo de la escuela. Y en medio de todos ellos vi a la señora Fitzhugh, la maestra de Scary de segundo año, saludándome muy sonriente. Vino corriendo al coche y me dijo, ay, señor Sammons, estamos tan contentos y tan emocionados con la respuesta a la oración que recibió nuestro grupo. Y le dije, ¿respuesta a la oración? ¿A qué se refiere? Me dijo, ¿Scary no le dijo? Le dije, no, Scary no me ha dicho nada. Dice, pues no sé qué es lo que le está enseñando por las mañanas, pero él venía a clase con su libretita y yo no podía iniciar las clases en la mañana porque los niños se apiñaban alrededor de su lugar y él les enseñaba lo que usted le hubiera enseñado esa mañana. Y ellos estaban tan interesados y finalmente me enteré de lo que se trataba y eran principios tan interesantes y profundos de la palabra de Dios, así que todos pidieron que dejáramos que Scary iniciara las clases cada mañana enseñando al grupo lo que usted le había enseñado a él. Pero luego, hace como una semana, le pedimos a Scary que pasara al frente y se quedó parado junto a su lugar, mirando al piso y dijo, señora Fitzhugh, hoy sucedió algo muy triste. Y frente a todo el grupo, le preguntó, ¿qué pasó, Scary? Mi papá no nos enseñó nada. Y se sentó. Y dijo, tenemos nuestra lista de peticiones de oración y todos los niños querían ponerlo a usted en primer lugar en la lista. Así que lo pusimos en la lista y esta mañana llegó Scary, muy emocionado, y se paró en su lugar y dijo, traigo algo. Y pasó al frente y nos enseñó. Y estamos tan emocionados por la respuesta de Dios a la oración. ¿Qué fue lo que escribió Bill? Para la mayoría de los hombres, el enemigo de la obediencia no es la rebeldía obstinado, sino la pereza incapacitante. Es incapacitante porque sus características sutiles no se reconocen con facilidad. Dios me redarguyó por mi pereza. ¿Cuántos días pasan en las que tengo la oportunidad de enseñar los caminos de Dios a mis hijos
y los dejo pasar. Eclesiastés 10:18 no está en su manual si gustan anotarlo, pero me redarguyó cuando dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y empecé a reconocer las implicaciones espirituales de que la casa, mi familia, se lloviera a causa de mi pereza. Saben que yo creo que Dios quiere que nosotros como padres y maridos detectemos los síntomas de pereza y luego retomemos nuestra responsabilidad impuesta por Dios y enseñemos los caminos de Dios a nuestros hijos y levantemos los fundamentos de una generación piadosa. Quisiera que inclináramos el rostro para orar al inicio. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la exhortación que nos has de hacer hoy, a ser diligentes. Señor, es cierto, la pereza es enemiga de la obediencia a ti. Señor, te pido que tú nos enseñes tu verdad hoy, que nos enseñes a detectar y vencer la pereza en nuestra vida para que seamos obedientes a ti y enseñemos estas cosas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Encomendamos a ti esta hora, te amamos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en el capítulo 18, páginas 218 y 219, vamos a aprender a detectar y vencer la pereza. Y aquí está el versículo de 2 Tesalonicenses 3:10. Pablo dijo: os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Yo reconocí al leer ese versículo que si yo no estoy trabajando, invirtiendo el tiempo, levantándome temprano, dándome tiempo de escudriñar la palabra de Dios para sacar los principios para compartir con mis hijos, entonces no como espiritualmente. Y eso es muy cierto. Si alguna vez han preparado siquiera una lección de escuela dominical o un devocional para los niños, saben a lo que me refiero. Porque al escudriñar la palabra descubrí que a mí me toca aprender primero. Es mi relación con el Señor la que se fortalece primero. Luego enseño a mis hijos. No podemos enseñar algo que solo está en nuestra mente. Ustedes han oído que una mente que procede de nuestra mente solo alcanza la mente, pero el mensaje de una vida alcanza otra vida. Y eso es lo que Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos. Pues si tenemos aquí una ilustración de Samuel. Samuel fue un hombre que no solo reconoció cómo es que la pereza destruye una familia y una nación, sino que también advirtió de ese peligro. En la parte inferior izquierda comunicó la advertencia de Dios a un padre perezoso, que era Elí, el sacerdote. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí era tan perezoso que no disciplinaba ni a sus propios hijos. Probablemente esperaba que de alguna manera se compusieran solos. Luego, del lado derecho, retó a una nación perezosa. Os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Podemos reconocer los síntomas de la pereza en nuestra propia vida? Pasemos a la página 221 para ver cuáles son. Son 7. Ahora, al pasar ahí vemos dibujados a dos hombres. Uno es un poco más alto que el otro, uno tiene los brazos cruzados y el otro tiene sus manos atrás. ¿Cuál es el hombre perezoso? La respuesta es, pudiera ser cualquiera de los dos, porque los síntomas del hombre perezoso generalmente no se pueden reconocer por el aspecto exterior. ¿Cómo pues los reconocemos? Vamos a ver. Número 1. En su ser interno, él no se cree perezoso. La pereza es un producto secundario, no es una meta que el perezoso busque. Además, la mente del perezoso lo racionaliza completamente, de modo que el perezoso rechaza la etiqueta de holgazán. Creo que es muy importante que reconozcamos eso porque yo jamás, nunca lo hubiera aceptado si ustedes u otro me hubieran dicho: Jim, estás manifestando pereza, enseñaste a tus hijos por un tiempo y ya no lo estás haciendo, eres perezoso. Yo lo hubiera rechazado, lo hubiera racionalizado. Él te asegurará que estaría muy dispuesto a trabajar si hubiera menos obstáculos en su camino, así como yo, si no tuviera que desvelarme, si no tuviera que trabajar durante el día, etc. Únicamente está esperando mejores condiciones de trabajo. Mientras tanto, enumera todas las razones por las que no puede iniciar los proyectos que sabe que debe realizar.
En tantas ocasiones me veo tentado a decir, Señor, te aseguro que yo estaría muy dispuesto a memorizar más de tu palabra y atesorarlo en mi corazón. Señor, si tan solo no tuviera que desvelarme algunas noches, y Señor, si no tuviera un horario tan pesado, y Señor, si no hubiera esto, o Señor, si hubiera aquello. Pero el Señor me contesta en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es como si Dios me dijera, está bien, Jim, ¿no tienes tiempo para memorizar mi palabra? Luego te preguntarás, ¿por qué tengo tantas tentaciones? ¿Por qué no puedo tener victoria en tantas áreas? Este es un capítulo que redarguye, especialmente a mí al prepararlo. Sigamos. Estas razones incluyen la idea falsa de que el exceso de trabajo daña la salud, de que hay alguna manera más fácil de hacer las cosas y que Él será muy listo si la descubre. Él está siempre recordando más peligros del esfuerzo excesivo y la posibilidad de hacer pesada la vida con trabajo innecesario. Es muy dado a explicar sus puntos de vista a quienes quiera que se pregunten por qué no está trabajando actualmente. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbios 26:16. Nunca olvidaré a un vendedor que contraté hace varios años. Él de verdad creía que era más inteligente que todos nosotros y casi nunca venía a trabajar. Y cuando venía, llegaba tarde. Yo iba y hablaba con él acerca de ser más puntual, llegar temprano, y todos esos vendedores están por comisión, pero yo le decía, si llegaras más temprano sacarías más trabajo, y decía, no, yo no necesito hacer eso, considero que tengo otras maneras de lograr ganar dinero. En el negocio de bienes raíces decimos que hay 3 maneras de tener éxito: visitar a la gente y visitar a la gente. Hay que salir a ver gente. Y yo iba y le preguntaba, ¿cuáles son las 3 claves del éxito? Ver a la gente, ver a la gente, ver a la gente. ¿Y saben lo que él hacía? Llamaba a los clientes por teléfono y les preguntaba, ¿cuándo podrían venir a verme en la oficina? Y yo veía desde mi oficina que pasaban los clientes que iban a verlo a él y eso me desesperaba tanto. Proverbios 21, 25 y 26. Esto tampoco está en su manual, si gustan anotarlo. Proverbios 21, 25 y 26. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia. Y este vendedor, todo el día, como no quería salir a trabajar, iba a las diferentes oficinas y discutía con los vendedores y decía, oye, me toca la mitad de esta comisión que hiciste, porque yo le hablé a ese cliente hace 6 meses. E inventaba todas las razones por las que tenía razón. Y yo tenía que arreglar todos esos pleitos y discusiones y sentarlos para investigar los problemas. Proverbios 26:16 dice, y esto lo acabamos de leer, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Un día este hombre vino a mi oficina y se sentó y me dijo, quiero una conferencia privada contigo, Jim. Me dijo, Jim, yo soy más listo que todos estos hombres. Y yo creo que debo llegar a ser el presidente de esta empresa. Me sorprendió tanto, no lo podía creer. Oye, yo era el presidente. Le dije, bueno, ¿y qué crees que debemos hacer conmigo? Y dijo, pues creo que debes hacerte a un lado y ser el jefe del consejo directivo, como te quieras llamar, pero yo debo ser el presidente, debo estar sobre esta gente. Y le dije con toda la delicadeza que me fue posible, pues sabes que si eres lo suficientemente listo para ser presidente de esta empresa, probablemente seas suficientemente listo para ser presidente de tu propia empresa. ¿Por qué no abres tu propia empresa? Y le sugerí que se saliera. No podemos darnos el lujo de tener empleados perezosos, porque es contagioso y afectará a otros. Ponen un mal ejemplo para ellos. ¿Cuál es el número 2? El segundo síntoma es que escoge la comodidad en las cosas pequeñas de la vida, no en lo grande, sino en pequeñeces. La pereza se inicia gradualmente. Afecta a personas normales que empiezan a ceder en las decisiones pequeñas de la vida diaria. Estas pequeñas concesiones parecen totalmente inofensivas, como quedarse en la cama un rato más, descansar un poco más durante el día, esperar unos minutos más antes de iniciar un proyecto, o pasar un poco más de tiempo en pláticas vanas. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre armado irrumpe en la casa, Proverbios 6, 10 al 11. Cuando leí eso me puse a pensar, cuando voy a mi oficina en cualquier lugar,
tanto en bienes raíces como en el ministerio, cuando pasamos tiempo allá. Los dos lugares tienen tanto escalera como elevador. Y a veces es tan tentador escoger la comodidad del elevador. Y he tratado de recordar, especialmente después de leer este capítulo, necesito usar la escalera, necesito el ejercicio. Cosas como andar dando vueltas en el mall. Parece tan natural. Me paso 10 minutos esperando que alguien deje un estacionamiento cercano cuando me hubiera estacionado más allá, lejos, y hecho un poco de ejercicio. Y para ser honesto con ustedes, cuando pierdo un día de levantarme temprano, y dicen las Escrituras, de mañana oirás mi voz y me presentaré delante de ti. Cuando pierdo un día de levantarme temprano y me levanto más tarde y trato de tener un tiempo devocional cuando ya el día ha iniciado, es como tratar de usar el maná viejo que ya se ha enmohecido y no sirve. Siento que Dios no está allí, no percibo la comunión, y luego hay días en los que he omitido totalmente el devocional, y yo les sugiero, nunca omitan un tiempo con el Señor por la mañana. Yo trato de no omitirlo nunca, pero cuando ha sucedido, es como si todo el día se echara a perder. Es un día nulo, como si Dios no estuviera conmigo, como si se hubiera retirado, no lo siento cerca. Estas decisiones pequeñas, cómodas en la vida. Sigamos leyendo. Estas pequeñas concesiones son el resultado de elegir la comodidad en la vida, como en el caso de que se niega a sujetarse a condiciones adversas de trabajo. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Alguna vez me han dicho, no quiero salir, hace mucho frío, o hace mucho calor, o no puedo hacer algo diferente. Muy pronto las pequeñas decisiones que se racionalizan tan fácilmente se convierten en hábitos de la vida. La pereza hace caer en sueño profundo y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios 19:15. Una vez tomé tiempo y me aparté con el Señor y estaba pasando medio día por semana a solas con el Señor y estaba ahí orando, leyendo la Biblia y Dios me empezó a redarguir por algunas pequeñas decisiones cómodas que yo había tomado, que estaban dañando el espíritu de mi matrimonio y ni me había dado cuenta. Empecé a leer, estaba leyendo en Efesios 5:25 al 29. Sería bueno que pudiéramos abrir ahí si tienen sus Biblias y quieren buscarlo, si no, yo lo leo. Y cuando lo empecé a leer, Dios me empezó a reprender por mi pereza. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia y yo me preguntaba, ¿estaré dispuesto a llegar hasta eso? ¿Moriré por mi esposa? Para santificarla, habiéndola purificado y a propósito para que conste. La respuesta es sí lo haría, la amo muchísimo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego cuando leí los 2 versículos siguientes fue donde Dios me empezó a redarguir. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y empecé a pensar, Señor, ¿será que amo a Faye como amo a mi propio cuerpo? La protejo y la cuido, y Dios me empezó a redarguir. Tú siempre te aseguras de estar cómodamente sentado en la mesa, ¿no, Jim? Sí. No le retiras su silla a ella, ¿verdad? Pues no, lo hacía cuando éramos novios. Tú abres la puerta del coche y metes tu cuerpo, ¿no? Pues sí. Pero ya no le abres la puerta a ella, ¿verdad? Pues no, ella se sube sola. Siempre te aseguras de traer tu abrigo para calentar tu cuerpo, ¿verdad, Jim? Sí, ya no le ayudas con su abrigo a ella. Y dije, Señor, entiendo lo que me estás diciendo. Y luego Dios me trajo a mi mente 1 Pedro 3:7 y pasé allá y dice, maridos, honren a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Y saben que el Señor me redarguyó allá leyendo esto y orando. Así que tomé el teléfono y le llamé a Faye y fui quebrantado por eso y empecé a reconocer que cuando éramos novios, era el caballero galante. Le retiraba su silla, todas las atenciones, le ayudaba con su abrigo, ordenaba para ella en el restaurante, muy cortés en todo y recuerdo
que lo seguía haciendo quizá los primeros 6 meses del matrimonio, posiblemente un año, no recuerdo exactamente, y luego poco a poco fui tomando las opciones cómodas, iba dejando que ella abriera la puerta sola, etc. Así que le llamé a Faye ese día y ella contestó el teléfono y no se explicaba qué me sucedía. Yo había estado llorando y le dije, Faye, Dios me ha redarguido por no honrarte como mi esposa. No he mostrado aprecio con mis modales. Y dijo, Jim, ¿dónde estás? Pues mi amor, estoy pasando tiempo con el Señor y necesito que sepas que Dios me ha reprendido. Yo no te he honrado como esposa, no te he mostrado la preferencia que mereces y no he sido caballeroso. Y quiero pedirte que me perdones. ¿Me perdonas por no ser cortés y por no honrarte? Y me dijo, sí, Jim, pero yo entiendo. Le dije, mi amor, yo sé que entiendes, pero ¿me permites empezar a honrarte otra vez mostrando cortesías contigo? Y dijo, pues claro. Y se alegró un poco. Y le dije, pero mi amor, ¿me puedes ayudar un poco? Espérame cuando doy la vuelta para abrirte la puerta del coche. No tomes tu abrigo para ponértelo sin esperarme. Y cuando llegues a una puerta, espera a que te la abra. Y dijo, sí, yo te ayudo. Y le agradecí eso. Y nunca olvidaré, como una semana después de eso, acabando de comer, terminamos la cena y le dije a la familia, ¿no quisieran ir a comer nieve? Ese es un evento frecuente con nuestra familia y no habíamos comido nieve en 2 o 3 días, así que era un gran evento. Y mientras íbamos a la nevería, como no habíamos probado nieve en 2 o 3 días, empecé a pensar en mi sabor favorito. Tengo un sabor favorito en cada nevería. Y en esta nevería eran grajeas de chocolate. Y mientras íbamos en el camino pensaba en eso y lo empezaba a saborear. Y empezaron a secretar mis glándulas salivales y pensé, sí, voy a limitarme a una bola de nieve. Luego tomé una pequeña decisión cómoda de pensar, no, voy a pedir 2 bolas. Y luego pensé, mejor pido un helado con frutas y nieve de chocolate porque tengo 2 o 3 días de no probar nieve para nada. Llegamos y me bajé y todas las puertas se abrieron y cerraron y todos entramos a la nevería y le dije a Faye, Faye, ya me decidí, voy a pedir un helado con frutas. Mi amor, ¿qué vas a pedir tú? ¿Faye? ¿Faye? Y volteé y ahí estaba sentada en el coche. Así que me regresé y le ayudé a bajar y le di las gracias por esperarme. Como si Dios me dijera, Jim, si vas a mostrar caballerosidad, necesitas decidirte a ser constante. Pues, ¿cuál es el tercer síntoma de la pereza? No valora la importancia del tiempo ni de las estaciones. El holgazán no tiene iniciativa. Lo mismo es para él un día que otro. Lo que no hace hoy lo puede hacer igual mañana. Al menos así cree él. El holgazán no entiende el valor del tiempo ni el control de las estaciones. Su filosofía básica es vivir para el momento y dejar que el futuro tome su propio curso. Nunca olvidaré, hay un agente de bienes raíces en nuestra ciudad, que es el más próspero en la ciudad. Tiene 75 años de edad. Y de ese hombre he aprendido más acerca de la diligencia de que de ninguna otra persona. Recuerdo cuando lo conocí, me llamó. Quería hablar acerca de una propiedad y conocerme y le dije, muy bien, ¿por qué no comemos juntos a mediodía? Dijo, no, yo no como a mediodía, te veo para desayunar, nos vemos a las 6 de la mañana. Y le dije, ¿6 de la mañana para desayunar? Dijo, sí, ¿hay algún problema con eso? Le dije, no, está bien, nos vemos. Así que me vi con él y he visto con los años en el trato con él que constantemente tiene reuniones a esa hora de la mañana. Se levanta temprano, sale y se pone a trabajar. Y al llegar al desayuno ese día, él traía un bloc de papel amarillo y tenía como 5 u 8 cosas anotadas en ese bloc. Y número 1 era reunirse conmigo, Jim Simmons. Y al sentarnos sacó una pluma y rayó ese punto y le pregunté, ¿qué es lo que hace? Y me dijo, esta es mi lista de pendientes. Y le dije, ¿cómo que lista de pendientes? Y dijo, Jim, yo uso esto y yo sabía cuánto éxito había tenido él. Dijo, lo uso diariamente, lo que hago es anotar todas las cosas que sé que tengo que hacer en ese día y decido que nada me va a interrumpir ni desviarme de mi propósito. Ahora, si surgiera otra cosa con la que me podría desviar, simplemente lo anoto en la parte inferior de la lista y en la noche, cuando llego a la casa, reviso todo lo que he logrado, evalúo mi día y logré todo lo que eran mis metas para el día y luego las cosas que necesito hacer mañana, elaboro otra lista antes de acostarme para saber lo que voy a hacer al día siguiente. Sé lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a lograr. He aprendido mucho de él. Dios me enseñó mucho a través de este hombre. Un día fui con él a su oficina. Él se había estacionado, su oficina estaba en el centro y hay estacionamiento gratuito adentro del edificio, pero él se estacionó en un parquímetro. Y le pregunté, ¿por qué hace eso?
Me dijo, Jim, yo nunca me estaciono en el espacio libre porque lo que sucede es que llego a la oficina y me veo tentado. Lo que está expresando era esas pequeñas decisiones cómodas. Me veo tentado a hacer una llamada telefónica o empiezo a platicar con alguien en la oficina y pierdo tiempo valioso. Pero si estoy en el parquímetro, sé que solo tengo 15 minutos para subir y atender algo y bajar. He aprendido muchas lecciones de diligencia con él. Luego hay otro hombre que me ha enseñado mucho acerca de diligencia, Bill Gothard. He tenido el privilegio de viajar con él a algunos seminarios para pastores y nunca he visto un hombre tan diligente para usar cada minuto. Bill está consciente, como lo está un hombre diligente, que la vida es literalmente una carrera contra el tiempo. Tenemos el tiempo limitado. Terminamos con un seminario para pastores de todo el día y yo hablo por solo una hora o dos, mientras que él habla todo el día. Yo terminaba agotado. Yo esperaba el momento de reclinar en el asiento para tomar una siesta, pero él sacaba su portafolio para empezar a revisar su correspondencia y hacer el trabajo que tiene que hacer. Usaba cada minuto en el vuelo trabajando. Y luego al aterrizar yo estaba listo para ir a casa y a la cama. Y él se iba a la oficina. Claro, él es soltero, puede hacer eso, pero aun cuando yo fuera soltero no sentiría ánimos para hacer eso. Él iba y trabajaba varias horas ahí en la oficina. Y luego otro detalle es que cuando era hora de abordar el avión, a mí me gusta abordar a tiempo, o sea, 20 minutos antes de la salida. Pero al viajar con Bill, él no hace eso. Recuerdo cuando empezamos a viajar juntos, yo le decía, vámonos Bill, ya es hora de abordar, vámonos. Y él decía, Jim, tenemos 20 minutos. Yo decía, 20 minutos, sí, ya tenemos que abordar, todos se están subiendo. Y él decía, Jim, en 20 minutos puedo hacer unas llamadas telefónicas. Iba y hacía las llamadas y lograba atender trabajo en esos 20 minutos y luego abordaba a tiempo, su asiento estaba reservado, tenía todo calculado. Les diré otra cosa. Bill inicia su día a las 4:30 de la mañana. Él procura acostarse temprano y procura estar en su casa a las 9 o 9:30 y acostarse porque no se puede llevar ese ritmo continuamente sin descanso, pero es asombroso el trabajo que él logra para el reino de Dios. La razón que tiene para hacerlo es que tiene una sola meta ante él, extender el reino de Dios lo más posible mientras Dios le conceda vida. Él es ejemplo muy piadoso de diligencia, el más diligente que yo jamás haya conocido. Bueno, el cuarto síntoma es que no termina las tareas. Y recuerdo y aprecio tanto a mi propio padre. En tantas ocasiones él nos decía a mí, a mis 3 hermanos y a mi hermana, si empiezan algo, termínenlo. Y probablemente ustedes han oído eso. Muchos padres dicen eso. Y recuerdo cuando yo estaba en el 6º año, yo creo que ya iba rumbo a la holgazanería, porque mi padre llegó y me dijo, Jim, te he conseguido trabajo vendiendo periódicos. Fui al Heraldo de Dallas y te he conseguido trabajo y empiezas tu ruta mañana. Vas a entregar unos 225 periódicos. Papá, yo no quiero entregar periódicos. Pues lo vas a hacer, hijo. Necesitas aprender diligencia, necesitas aprender a trabajar duro. Le consiguió una ruta a mi hermano mayor también. Empecé a repartir esos periódicos. Yo era pequeño, todavía lo soy. Pero entonces era muy pequeño. Cargaba 2 mochilas y los llenaba de periódicos y me iba tambaleando por la calle con esos periódicos y los repartía y regresaba a casa y decía, papá, es muy difícil, está pesado, las bolsas me pesan mucho y hace calor. Y recuerdo que mi papá me decía, hijo, sé diligente, sé un testimonio en lo que haces, no te fijes en el calor o frío, ve a trabajar, sé un buen ejemplo. Y recuerdo en el invierno, había que entregar los periódicos en la mañana, se levantaba uno, hacía tanto frío, y yo decía, papá, hace demasiado frío. Y él decía, hijo, sé diligente, sé un testimonio, incluso, hijo, camina la otra milla. Como dice en la Escritura, casi todos avientan el periódico sobre el pasto, tú colócalo cerca de la puerta donde les sea fácil recogerlo. Sé diligente, camina la otra milla. Y hay que ser diligentes. Luego recuerdo cuando tenía como 15 años, mi papá me dijo, mira, hijo, esa ruta de periódicos no te lleva mucho tiempo, un par de horas al día. Te conseguí trabajo como ayudante de albañil. Vos ayudante de albañil, ¿esos qué hacen? Dijo, ya aprenderás. Y me llevó a una construcción ahí en el barrio y me presentó con el constructor y me puso a trabajar ahí. Y había que acomodar el ladrillo y aventarlos a los que estaban arriba. Y ellos gritaban, mortero. Y había que llenar el bote de mortero y subirlo por la escalera. Y yo llegaba a casa y decía, papá, me duelen los hombros de aventar esos ladrillos y cargar ese bote. Y me decía, hijo, sé diligente. Nunca te vayas a sentar en ese trabajo. Que nunca te vean sentado. Si no tienes que hacer, encuentra algo. No te detengas. Pues eso no fue suficiente. Al año siguiente llegó y dijo, Jim, hoy hablé con otro cliente, amigo mío, y dicen que tienen una vacante para un muchacho joven que vaya a trabajar después de salir de la escuela los sábados y en el verano y en una bodega mayorista.
Y yo conseguí ese trabajo las tardes y sábados y vacaciones hasta que salí de la universidad. Y él siempre me decía, eh, me dieron una escoba y me dijeron, barre esta bodega, enorme. Y yo era alérgico al polvo y al barrer se levantaba el polvo y me quejaba con mi papá. Y él decía, hijo, sé diligente, da un buen testimonio, barre esa bodega como nunca se las han barrido antes. Limpia los rincones, recoge cosas, haz el mejor trabajo posible, da buen testimonio por el Señor. Me sentí muy agradecido con mi padre y con el Señor un día cuando salí de la universidad y le entregué mi currículo a un agente de bienes raíces que no estaba buscando empleados. Y él me lo hizo ver muy claramente. Hijo, no estamos buscando a nadie, estamos en una recesión, no tenemos necesidad de empleados. Y le entregué ese currículo y lo vio y dijo, vaya, 12 años, ruta de periódico, 15 años, ayudante de albañil. Luego hasta terminar todo este trabajo. Sabes que no hay mucha gente con esta clase de antecedentes laborales. Espera un momento. Y salió a hablar con otra persona. Consultó y regresó y dijo, sabes que no estamos preparados para contratar a alguien ahora, pero sí estaremos en unos 6 u 8 meses. Pero dados tus antecedentes de diligencia, queremos ofrecerte un empleo. Recordé cómo mi padre me había alentado y motivado constantemente para esto mismo. ¿Saben qué hizo Dios? Ese hombre fue el que finalmente fue usado por Dios para establecerme en el negocio de la inmobiliaria. Esa inmobiliaria es la empresa que ahora Dios está usando para generar los fondos que me permiten servir a Dios en su reino. Pero si mi padre no hubiera sido diligente para enseñarme diligencia a mí, en mi pereza natural que quise seguir, yo nunca hubiera podido contarles esta historia. Y me maravillo al pensar en eso. Dios quiere que terminemos cada tarea. Dios quiere que seamos un testimonio para Él. ¿Sabían que en la Unión Soviética los cristianos han llegado a ser perseguidos en extremo? No reciben los ascensos ni los buenos empleos, los echan a la cárcel por testificar. Si intentaban enseñar la Biblia fuera de una iglesia registrada, iban a la prisión. ¿Saben qué han hecho como testimonio? El testimonio más fuerte. Si inician una conversación sobre cosas espirituales, corre peligro su vida o peligro de cárcel. ¿Saben lo que hacen? Los jefes soviéticos saben que pueden contar con los cristianos, aun cuando no los asciendan, porque son cristianos, pero si en algo se necesita a alguien de confianza, ponen a los cristianos, porque los cristianos soviéticos son diligentes. Han leído Colosenses 3, han leído Efesios 6, donde dice, trabajen como para el Señor, no trabajen para los hombres, sean soviéticos o tiranos o lo que sean. Ustedes trabajan para mí, hagan lo mejor para mí. Y por ser tan diligentes, son un testimonio. Y la gente les pregunta, ¿por qué son tan diligentes? Entonces tienen oportunidad de compartir. Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos a ser diligentes. Bien, el quinto síntoma del perezoso es que vive en un mundo de ilusiones. Cuando el holgazán no está dormido, está deseando hacer cosas y obtener cosas. La tensión entre su mente inquieta y su cuerpo inactivo produce frustraciones destructivas. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia. Proverbios 21, 25 y 26. Sus deseos también son destructivos porque se relacionan con sus propios placeres sensuales. Hemos visto, vez tras vez, que hay una correlación directa. Si alguno es perezoso en su vida, cuenten con ello, generalmente tendrá problemas con sus pensamientos o en alguna área de su vida moral. ¿Saben por qué? Yo les sugeriría que escribieran junto a esa oración Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que seamos diligentes en guardar nuestro corazón de los pensamientos inmorales. Una de las maneras de hacer eso es ser diligentes en todas las áreas. Yo he visto que si no soy diligente en cierta área de mi vida, repercute. Empiezo a tener problemas con mis pensamientos. Es muy importante entender esa correlación. El sexto síntoma es que acarrea daños severos para su patrón. Un empleado perezoso no solamente es improductivo, sino que es destructivo.
Su presencia en el trabajo es peor que su ausencia. Su falta de iniciativa y perseverancia resulta muy costosa para aquellos quienes están contando con él. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y como patrón les puedo asegurar eso. Cuando yo sé que alguien es perezoso, entonces siento como patrón que no puedo contar con él. Y definitivamente no merecen ascensos si no son confiables. Y yo tiendo a llevar las cosas que me interesa mucho, que se atiendan, y busco a los diligentes, no a los perezosos. Nosotros como hijos de Dios queremos ser de los buscados, ser diligentes para Dios. ¿Qué sucede si lo dejamos ahí como empleado? El siguiente párrafo. Al principio los patrones intentarán adaptarse a su flojera colocando en un puesto menos estratégico. Esto daña su autoestima y lo motiva a ofrecer excusas por qué las cosas no salieron como debían, creando así deslealtad y generando descontento. Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Anoten ahí Colosenses 3, 22 al 25 y Efesios 6, 5 al 8. Yo he usado esos pasajes al clamar a Dios. Dios, ayúdame a ser diligente, y Dios me ha llevado a esos pasajes, sirviendo como al Señor, trabajando como para el Señor, de todo corazón. Cuando lean esos versículos deben ser nuestra motivación como cristianos, ser el mejor empleado, el mejor obrero, como testimonio para el Señor. Luego, el número 7 es que es víctima de temores inducidos por sí mismo. Y verán cuáles son esos temores cuando lean eso. Vamos a ver rápidamente cómo se desarrolla la pereza, porque tenemos que conquistar la pereza y tenemos que evitar dar empleo a un holgazán. Creo que sería muy bueno que revisáramos esta tabla y veamos cómo se desarrolla la pereza. Y al revisarla podríamos incluso ver si encontramos a nuestros hijos aquí, porque las características de la pereza no se detectan fácilmente, así que si las vemos aquí en nuestros propios hijos, podremos entonces ayudarles. Las reprensiones de Dios contra la pereza son muy dolorosas. El holgazán tiene problemas toda la vida. Por esta razón debemos conquistar la pereza en nosotros mismos y evitar contratar a un perezoso. El camino del perezoso es como seto de espinos, Proverbios 15:19. Una esposa desalentada se preguntaba si su familia algún día estará libre de presiones económicas. Ella estaba trabajando para ayudar a sostener a la familia porque parecía que su marido no lograba conseguir entre comillas, buen empleo. En 2 ocasiones él había invertido todos los ahorros de la familia en negocios que habían fracasado, y esto se basa en situaciones de la vida real que el señor Gothard ha experimentado. La siguiente secuencia define las causas que produjeron sus presiones económicas. A propósito, observaron aquí que su primer error fue que cuando él no podía encontrar un, entre comillas, buen trabajo, que le pagara el salario más alto por un mínimo de trabajo, su primer error fue que ella salió a trabajar. Esa no es la solución para el marido perezoso. Incluso hemos visto que eso aumenta la pereza del hombre cuando la mujer sale a trabajar. Bien, ahí tienen 3 columnas, pero primero las causas internas, o los 6 pasos hacia la pereza. Enseguida están los conflictos externos resultantes y luego los pasajes bíblicos relacionados. Veremos solamente las primeras 2 columnas. El primer paso es que durante su juventud le habían cumplido a este hombre todos sus deseos personales sin esfuerzo alguno de su parte. ¿Estamos supliendo los deseos de nuestros hijos sin esfuerzo alguno de su parte, sin trabajo? He hablado con los padres de muchos niños que se han criado perezosos y dicen, pues yo no quería que mis hijos sufrieran carencias como las que tuve yo en mi infancia y no quería que tuvieran que trabajar como lo tuve que hacer yo. Conozco a un padre que tuvo varios hijos y fue muy diligente con los primeros y les enseñó a trabajar y a ser diligentes. Y luego empezó a pensar, creo que debo ser más blando con estos últimos y permitirles disfrutar los días de escuela y participar en actividades recreativas, y ahora esos menores han crecido y son extremadamente perezosos y están teniendo toda clase de problemas en su matrimonio, en su trabajo y en todas las áreas. El conflicto externo resultante ahí en el primero es que encontró maneras de manipular los hechos y a la gente para conseguir lo que quería. El resultado fue conflicto con su conciencia. La persona perezosa generalmente es un manipulador maestro. Está sentado maquinando formas de hacerlo. El siguiente paso es, después de flojear en la escuela, buscó el empleo fácil que pagara un salario máximo por un esfuerzo mínimo.
y el conflicto externo es su pereza ocasionó una fuerte reacción en aquellos que eran responsables por su productividad. Nunca olvidaré cuando empecé a trabajar con ese agente de bienes raíces. Unos 6 meses después contrató a otro y yo entré allí con él y escuché lo que acordó pagarle a ese hombre y le pagaba lo mismo que a mí. Pero este muchacho había reprobado en la universidad y yo me había esforzado 4 años y medio para terminar. Así que cometí la tontería de regresar con el jefe y me senté y le pregunté, señor, ¿podría explicarme algo? Tengo una pregunta. No entiendo. Yo me esforcé 4 años y medio para terminar la universidad y él dejó la escuela reprobado y usted nos paga a los dos lo mismo. Y nunca olvidaré cómo me vio ese hombre y me dijo, ¿sabes una cosa, Jim? Yo creo que la carrera universitaria es el fraude más grande jamás perpetrado contra la juventud americana. Yo me quedé con la boca abierta. Le dije, ¿cómo está eso? Dijo, me refiero a que tú vienes con la actitud de que porque tienes un título mereces un ingreso, mereces un salario. Te voy a decir una cosa, hijo. Y me enseñó una valiosísima lección. Aprendí más en esas pocas oraciones que en 4 años y medio de la universidad. Dijo, hijo, si eres diligente, ganarás más dinero que él. Si eres más diligente que él. Si eres menos diligente que él ganará más que tú. O te puedo despedir. Hijo, si no tienes iniciativa o no muestras iniciativa, él pudiera ganar más dinero que tú y te podría despedir a ti. Pudiera ser que termines por no hacer nada. Y luego siguió enumerando todas las virtudes, diligencia, iniciativa, trabajo arduo, etc. Y dijo, hijo, creo que es ahí donde te ha defraudado la universidad. Ha defraudado a nuestra juventud. Les da la idea falsa de que merecen dinero porque tienen título. Hijo, lo que se recompensa es tu carácter. Ahora ve y demuéstralo. Vaya. Número 3. El tercer paso es la presión que le aplicaron sus patrones, lo hicieron iniciar su propio negocio y ser su propio jefe. Y luego el conflicto externo fue presa fácil de las tramas para enriquecimiento rápido y contrajo deudas para financiar su nuevo proyecto. Número 4. Para asegurar su éxito compraba ropa y autos costosos y hacía regalos a amigos ricos. Y luego su esposa reaccionó contra su extravagancia y le advirtió acerca de sus socios. Generalmente el hombre perezoso no hace caso a las inquietudes de la esposa. En la próxima sesión vamos a ver por qué es tan importante escuchar las inquietudes de la esposa. Número 5. Después de fracasar en los negocios, se ve en la necesidad de conseguir un empleo para pagar sus deudas. Y luego lo externo, su corazón y su mente no están en su trabajo, por tanto, se encuentra más presionado ahora que en sus trabajos anteriores. Su mente está en las deudas y está perdido en un mundo de fantasías, soñando con tener un mejor empleo para poder pagar. Y luego el número 6, él considera que su empleo es provisional y sigue buscando la gran oportunidad de un puesto que le proporcione dinero y prestigio. Y luego lo externo, su falta de éxito y sus presiones económicas dañan seriamente su autoimagen. Ve el trabajo con desdén y ya ni siquiera desea trabajar. ¿Saben que me he dado cuenta de que frecuentemente una persona de estas piensa que entrar al ministerio sería ese trabajo prestigiado, fácil, cuando la verdad es que el ministerio es uno de los trabajos más difíciles y exigentes que existen? Incluso recientemente oí a un profesor de un seminario que comentaba que uno de sus exalumnos lo invitó para ir a predicar en su iglesia y aceptó, y cuando estaba por pasar a hablar, este pastor que había sido su alumno se acercó para decirle, y dice que si no se lo dijo 20 veces, no le dijo ninguna, necesita terminar para las 8, no se vaya a pasar de las 8 de la noche, debe terminar antes de las 8, sea puntual. Y dijo, así que fui puntual, supuse que alguna razón debía haber y terminé a las 8. Y pasaron la gente a platicar y me jaló y me dijo, profesor, tenemos que retirarnos. Así que me sacó y nos fuimos a su casa. Y yo me estaba quedando en su casa. Y dice, entramos corriendo y él encendió la televisión y me dijo, siéntese, profesor, le va a encantar este programa. Y dice, yo me quedé y me senté y dice que encendió el televisor y entonces me di cuenta de que teníamos que terminar a las 8 para que él regresara a tiempo para ver su programa favorito en la televisión. Más tarde fui a mi cuarto para acostarme y antes de dormir me dijo, profesor, ¿usted desayuna? Y le dije, pues normalmente sí. Y le dijo, bien, le tocamos la puerta cuando estemos listos para desayunar. Y dice que finalmente a las 11 de la mañana, dice, yo me moría de hambre tras la puerta, casi en el piso, y me tocaron la puerta a las 11 de la mañana para desayunar. Y dice que así sucesivamente todos los síntomas de la pereza se exhibieron en este hombre toda la semana.
Y dice que el día que se preparaba para salir de allí, su alumno tuvo la audacia de preguntarle: ¿hay algún consejo que me daría para mi ministerio? ¿Alguna ayuda que considera que necesite en mi ministerio? Y el profesor le contestó: ¿cuál ministerio? ¿Tú no tienes ningún ministerio? Y dice que bajó sus maletas y platicaron toda la noche sobre estas cosas que estamos comentando ahora, acerca de la diligencia y la importancia de la diligencia. Bien, veamos cómo se conquista la pereza. Una noche llamó un pastor amigo mío y me dijo: Jim, la pereza es un problema de proporciones mayores en mi vida. Está destruyendo mi ministerio, está destruyendo mi matrimonio. Dijo: estoy excedido de peso y sin deseos de controlarlo. Tengo toda clase de problemas y pude revisar este capítulo con él y mostrarle esta libreta que les he mostrado a ustedes hace rato sobre la pereza. Y le hice una pregunta, le dije: ¿tienes problemas con tus pensamientos, con lascivia? Y se quedó pasmado. Dijo: ¿y tú cómo lo sabías? Y le expliqué lo que mencionamos hace un momento. Le dije: sucede que hay una relación directa y que si somos perezosos en alguna área de nuestra vida tendremos problemas con nuestros pensamientos. Y compartí con él estos 5 pasos. Y varias semanas más tarde me llamó y me dijo: Jim, he tenido verdadera victoria mediante la aplicación de estos pasos. Y dijo: mi esposa está muy contenta y mi ministerio está prosperando. Dijo: he bajado 15 kilos, estoy ayunando un día por semana e inicié un estudio bíblico en la madrugada con otro hermano para asegurarme de levantarme temprano. Pues el número 1 ahí es contrarrestar la pereza con hambre. El principal remedio de Dios para la pereza es el hambre. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y luego, número 2, aprende los principios de la diligencia. El máximo objetivo del perezoso debe ser desarrollar diligencia. Y yo fui redargüido al estar leyendo y estudiando esto acerca de los cristianos soviéticos y ver que esa es la manera como dan testimonio. Y luego, número 3, reconoce que la pereza se desarrolla por etapas. La pereza no se limita a unas cuantas personas ni a cierto tipo de personas. Cualquiera puede llegar a ser su víctima. Su desarrollo gradual pasa inadvertido y si se deja sin corregir, la pereza llega a incapacitar a quienes siguen sus impulsos. Y cuando lean el resto de este punto, verán que la pereza tiene 3 etapas. Hay pereza latente, pereza inicial y pereza incapacitante. Yo descubrí que me encontraba en diferentes niveles en cada área al examinar cada área de mi vida. Sugiero que ustedes hagan eso: enseñanza de los hijos, suplir las necesidades de mi esposa. ¿Dónde me encuentro en esta área? Devocional, diligencia en mi trabajo, memorización de la escritura, etc. Número 4, y creo que esta es verdaderamente la clave para la conquista de la pereza: aprende la disciplina de levantarte temprano. La definición de la palabra hebrea que se traduce diligentemente es iniciar una tarea de madrugada. Esta disciplina ataca la esencia misma de la pereza. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 6:9. Si es necesario, comprométete a dar cuentas a otros de tu hora de levantarte. Resiste la tentación de dormir un poco más. Ni siquiera aprendas a usar el botón de sueño extra del despertador. En cuanto despiertes, levántate. Bill Gothard le dice al botón de sueño extra, el botón de la pereza. Y luego, en la siguiente página, hay algunas advertencias en cuanto al sueño y podrán revisar esas. Y luego, número 5, aprende a respetar el tiempo. La vida es una carrera contra el tiempo. La única manera de ganar la carrera es que reconozcamos lo siguiente: el tiempo es limitado, la muerte es segura, la segunda venida de Cristo es aún más segura, y el número máximo de años productivos es determinada por Dios. Nunca olvidaré un día cuando estábamos en un coche. Bill Gothard estaba en el coche y yo estaba allí, estábamos viajando en una ciudad, y un hombre que estaba muriendo de cáncer le dijo al señor Gothard: me dan poco tiempo para vivir. ¿Qué cree usted que debo hacer con ese tiempo? No se me olvida que Bill le dijo: lo importante no es qué debo hacer, sino cuánto puedo lograr para Dios en el tiempo que Él nos conceda. Úselo, logrando mucho para Él.